Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático en MATLAB. En este video vamos a ver otra demostración del perímetro de la circunferencia, pero lo vamos a verlo desde otro punto de vista. ¿Y cómo lo podemos demostrar? En el video pasado ya hemos visto los vectores unitarios, en que lo podemos representarlo en sus coordenadas polares. Entonces vamos a aplicar todo lo que sabemos de los vectores para demostrar el perímetro de la circunferencia. Y lo primero que voy a hacer con respecto a esta circunferencia, voy a dibujar un marco de referencia X y Y, en que va a estar centrado en el origen. Aquí tengo el centro de la circunferencia y voy a dibujar los ejes coordenados X y Y. Aquí tengo el eje X y aquí está el eje Y. Ahora el siguiente paso es de que voy a elegir dos puntos cualquiera de la circunferencia. Por ejemplo, voy a elegir este punto y este punto, en que voy a dibujar dos vectores desde el origen hasta estos dos puntos de la circunferencia, en que este vector le voy a llamarle R1 y este vector que tengo aquí va a ser R2, así lo voy a llamar. Y también voy a trazar un tercer vector desde la punta de la flecha del vector 1 hasta la punta de la flecha del vector número 2, en que van a ser vectores de posición. Y este vector que tengo aquí lo voy a denotarlo como el incremento de R. Entonces lo que podemos ver aquí es el método del polígono, ya que tengo esto. Aquí tengo el vector R1, aquí está el vector R2 y este vector que va a ser el incremento de R. Ahora si lo vemos con respecto al método del paralelogramo, es de que el vector del incremento de R se proyecta de forma paralela con respecto a este punto, en que lo veríamos así. Y lo que podemos ver es de que tenemos una suma de vectores, ya que va a cumplir lo siguiente, en que si yo tengo el vector de posición 1 más el incremento de R, esto va a ser igual al vector de posición número 2, en que tenemos esta ecuación. Ahora voy a despejar el incremento de R y lo que voy a hacer es de que a ambos miembros voy a restarle el inverso aditivo, en que va a ser menos R1 tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y este término se cancela con este término. Entonces tengo que el incremento de R, y lo voy a escribirlo de este lado, esto va a ser igual al vector de posición 2 menos el vector de posición número 1. Ahí está. Bueno, ahora necesito determinar cada uno de estos vectores, el vector de posición 1 y el vector de posición número 2, y para eso vamos a analizarlo en el primer cuadrante para que lo veamos un poquito más claro, un poco más claro. Aquí tengo el eje X, el eje Y voy a dibujar cada uno de estos vectores, en que aquí tengo R1 y aquí está el vector de posición 2 y este va a ser el vector del incremento de la posición. Ahora voy a ubicar la posición de cada uno de los vectores R1 y R2. Entonces, con respecto al eje X, esta distancia que tengo aquí desde el origen hasta este punto, este lo voy a llamarle X1, y esto de aquí, en que lo voy a remarcarlo con líneas punteadas, esto va a ser X2. Y lo mismo lo voy a hacerlo con respecto al eje Y, en que la distancia desde el origen hasta este punto, esto va a ser Y1, y la distancia desde el origen hasta este punto en que estoy proyectando, esto va a ser Y2. Entonces de esa manera podemos encontrar la posición de los vectores R1 y R2, en que R1 va a ser, también hay que considerar los vectores unitarios X gorrito y Y gorrito, y esto me queda R1 es igual, y si nos damos cuenta va a ser X1 en la dirección X gorrito más Y1 en la dirección Y gorrito, y R2 va a ser igual, y si lo vemos en esta figura, X2 en la dirección X gorrito más Y2 en la dirección Y gorrito. Entonces ya tengo
la posición de cada uno de estos vectores, pero sin embargo yo lo puedo escribirlo de otra manera, y algo que sí les recomiendo es que vean el video pasado, ya que los vectores se pueden representar en su forma polar, ya que se aplica las razones trigonométricas. La abertura que se forma en el vector de posición R1 y con respecto al eje X, esto le voy a llamarle teta, y este ángulo que tenemos aquí, que estoy señalando, y espero que se vea claro, este le voy a llamarle el incremento de teta, así lo voy a llamarle. Entonces, esta abertura entre el vector de posición R1 con respecto al eje X, le estoy llamándole teta, y esta abertura sería el incremento de teta. Entonces, si yo quiero calcular este ángulo que vemos aquí, esto tiene que ser teta más el incremento de teta. Y entonces yo puedo representar estos vectores en su forma polar. Por ejemplo, vamos a verlo primero con el vector de posición R1 para que lo veamos más claro. Voy a dibujar de nuevo los ejes coordenados X y Y. Aquí tengo X1 y aquí está Y1 y va a ser este punto. Aquí tengo el vector de posición R1 y este es el ángulo que se forma. Entonces, aplicando las razones trigonométricas, por ejemplo, si yo quiero el seno de teta, esto tiene que ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa va a ser la magnitud de R1. Entonces va a ser Y1 sobre la magnitud de R1. Y por ejemplo, si yo quiero calcular el coseno de teta, esto va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, en que va a ser X1 sobre la magnitud de R1. Y entonces voy a despejar X1 y Y1. Y lo voy a escribir de este lado, en que X1 va a ser la magnitud de R1 que va a multiplicar al coseno de teta. Y Y1 va a ser la magnitud de R1 por el seno de teta. Y si nos damos cuenta con respecto a la magnitud de estos vectores, es el radio de la circunferencia, en que lo voy a denotarlo con R0. Y también lo que podemos ver es de que la magnitud del vector número 1, esto tiene que ser igual a la magnitud del vector número 2, y esto es igual a R0. Y lo voy a escribirlo de este lado. Entonces X1 va a ser igual a R0 por el coseno de teta, y Y1 es igual a R0 por el seno de teta. Ya tengo las componentes X1 y Y1. Ahora, si yo por ejemplo quiero aplicarlo con respecto al vector de posición 2, es semejante a esta forma, solamente hay que fijarnos en el ángulo. Que en este caso, si yo quiero calcular X2, esto va a ser R0 por el coseno del ángulo, y el ángulo va a ser la suma de teta más el incremento de este ángulo, en que va a ser teta más el incremento de este ángulo. Y lo mismo va a suceder para Y2, en que Y2 va a ser R0 que multiplica al seno de teta más el incremento de teta. Y de esta manera ya podemos pasar estos dos vectores en su forma polar, y lo voy a escribir de este lado, en que R1 va a ser igual, y lo puedo escribirlo de esta manera: R0 por el coseno de teta X unitario más R0 por el seno de teta Y unitario, y R2 va a ser igual a R0 por el coseno, y aquí sería teta más el incremento de teta, en que aquí tengo teta, este es el incremento de teta en la dirección X unitaria, más R0 por el seno de teta más el incremento de teta Y unitario. Voy a borrar esto y esto también. Y ahora voy a hacer la resta de vectores, en que el incremento del vector de posición, esto va a ser igual a R2 menos R1. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos la resta de vectores? En que se va a restar cada una de las componentes, la componente X con la componente X y la componente Y con respecto a la componente Y. Y esto me queda, si resto las componentes en X, esto me queda R2, que en este caso va a ser R0 por el coseno de teta más el incremento de teta, ya que es esto menos esto de aquí, que sería
menos R0 por el coseno de teta. Y todo esto va en la dirección X unitaria. Y lo voy a escribirlo aquí abajo. Esto me quedaría R0 por el seno de teta más el incremento de teta menos R0 por el seno de teta. Y de esa manera ya tenemos esta resta de vectores. Entonces fíjense bien, aquí lo que tengo es el incremento del vector de posición, que va a ser delta R, así lo denoté. Pero ¿qué sucede si yo saco la magnitud de este vector? Si yo calculo la magnitud, si yo saco la magnitud de este vector, entonces va a ser la distancia de este punto a este punto, en que esto lo voy a denotarlo como el incremento de S, en que va a ser esta distancia que estoy señalando, esta distancia, y esto va a ser el incremento de S. Si yo saco la magnitud, esto lo voy a apuntarlo en esta parte. Ahora el siguiente paso va a ser de que a este vector lo voy a dividir ambos miembros sobre el incremento de teta. Y esto lo voy a escribirlo aquí, en que tengo el incremento de R sobre el incremento de teta. Esto va a ser igual, y en cada una de las componentes voy a factorizar R0, y yo lo puedo escribirlo de esta manera. Fíjense bien, en que yo tengo R0 y esto se va a multiplicar, y aquí tengo el coseno de teta más el incremento de teta menos el coseno de teta, y todo esto lo voy a dividirlo sobre el incremento de teta, en que lo estoy escribiendo de esta manera. Todo esto va en la dirección X unitaria, más voy a abrir el corchete y aquí tendría R0, y esto va a multiplicar a lo que tengo aquí, que sería el seno de teta más el incremento de teta menos el seno de teta. Todo esto lo voy a dividir sobre el incremento de teta, cierro corchete, y esto va a ser Y unitario, y ahí está. Entonces lo puedo escribirlo de esta manera, en que ambos miembros lo multipliqué por el incremento de teta. Ahora el siguiente paso es de que voy a aplicar el límite. Voy a calcular el límite cuando el incremento del ángulo, es decir, el incremento de este ángulo, se va haciendo cada vez más pequeño. Cuando el incremento de teta tiende a 0. Y aquí tengo el incremento de R sobre el incremento de teta, y esto me va a quedar. Entonces, como estamos aplicando el límite a un vector, entonces le podemos sacar el límite a cada una de las componentes, en que lo podemos escribir así. Y además de que un límite saca constantes, va a ser R0, y esto se va a multiplicar por el límite cuando el incremento de teta tiende a 0, y lo que tengo aquí va a ser el coseno de teta más el incremento de teta menos el coseno de teta sobre el incremento de teta. Y todo esto va en la dirección X unitaria, más R0, ya que es una constante, y esto multiplica al límite cuando el incremento de teta tiende a 0, y aquí tendría el seno de teta más el incremento de teta menos el seno de teta sobre el incremento de teta, y esto se multiplica al vector unitario Y gorrito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos este límite? ¿Qué es lo que representa? Si nos damos cuenta, este es el concepto de la derivada. Es el concepto de la derivada, ya que el límite cuando el incremento de teta tiende a 0 de esta expresión, esto es equivalente si yo tengo el incremento de R con respecto a teta, ya que cuando estamos aplicando el límite estamos tomando en cuenta de que el incremento de teta se va haciendo cada vez más pequeño, y también el incremento de este vector se va haciendo más pequeño. Entonces esto se convierte en un diferencial, y esto me va a quedar a R0, y esto que tengo aquí, esto que estoy encerrando, si nos damos cuenta, es el concepto de la derivada, en que se está aplicando para la función coseno. Y hay que recordar el concepto, en que yo tengo el límite cuando el incremento de x tiende a 0 de una función cualquiera de x más el incremento de x menos f de x
y todo esto lo divido sobre el incremento de x. Este es el concepto de la derivada de f con respecto a x, en que tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí lo que tengo es el concepto de la derivada, en que se está aplicando al coseno, en que tenemos como función el coseno, y lo mismo sucede para esto, sucede exactamente lo mismo, en que se está aplicando para el seno. Aquí se aplica para el coseno y aquí para el seno. Entonces esto que tengo aquí es equivalente a la derivada con respecto al ángulo del coseno de teta en la dirección x unitario, más R0 que va a multiplicar a la derivada con respecto a teta del seno de teta. Entonces esto es equivalente, y fíjense que esta expresión se simplificó bastante. Esto es lo interesante. Ahora lo que voy a hacer es factorizar este término, en que tengo R0 que es el radio de la circunferencia y la derivada con respecto a teta, en que yo lo puedo escribirlo de esta manera. La derivada de R con respecto a teta, esto va a ser igual, va a ser R0 por la derivada con respecto a teta, en que estoy sacando factor común, y esto se va a multiplicar al coseno de teta x unitario más el seno de teta y unitario. Entonces lo puedo escribirlo así, y esto me queda la derivada de R con respecto a teta. Esto va a ser igual a R0, y esto que tenemos dentro del corchete, esto tiene que ver con el vector de posición radial, en que va a ser R gorrito. Esto es equivalente, entonces va a ser la derivada con respecto a teta de R gorrito, o también sería lo mismo R0 que multiplica a la derivada de R gorrito con respecto a teta. Y entonces esto me queda la derivada de R con respecto a teta. Y recordando lo que hemos visto en el video pasado, cuando tenemos la derivada del vector unitario radial con respecto a teta, esto va a ser teta unitario, en que los vectores unitarios, tanto R gorrito y teta unitario, lo podemos verlo así. Aquí tengo R unitario y aquí está teta unitario. Y también lo que hemos visto es de que teta unitario es tangente a la circunferencia, ya que solamente pasa por un punto, y esto se proyecta así. Entonces pues ya tengo esto. Y ahora el siguiente paso es de que ambos miembros lo voy a multiplicarlo por el diferencial de teta, y esto lo voy a escribirlo de este lado, en que yo tengo el diferencial de teta que multiplica la derivada de R con respecto al diferencial de teta. Esto va a ser igual a R0 por teta unitario que multiplica el diferencial de teta, y este se cancela, y entonces lo que tengo va a ser el diferencial de R, y esto va a ser igual, y lo puedo escribirlo de esta manera, va a ser R0 por el diferencial de teta, y esto multiplica a teta unitario. Ahora voy a sacar la magnitud a ambos miembros, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, en que tengo la magnitud del diferencial de R, y esto va a ser igual a la magnitud de R0 diferencial de teta, teta unitario. Bueno, entonces ¿cuál va a ser la magnitud del diferencial del vector de posición? Entonces quiero que vean esta expresión que yo coloqué aquí, en que si yo tengo la magnitud del incremento del vector de posición, tenemos el incremento de S, en que va a ser esta distancia. Entonces esto va a ser el incremento de S, es decir, va a ser un incremento pequeño de esta distancia. Y ahora, ¿qué es lo que sucede si yo saco la magnitud de esta expresión? Si nos damos cuenta, solamente tiene un vector unitario que va a ser teta unitario. Entonces cuando nosotros tenemos un vector, por ejemplo 5 en la dirección de X, ¿cuál es la magnitud de este vector? Va a ser 5. Entonces es lo mismo aquí, la magnitud de este vector va a ser R0 por el diferencial de teta. Y si despejamos esta expresión, también lo puedo escribirlo así, el diferencial de S con respecto a teta, y esto va a ser igual a R0. Y quiero que vean que lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial de primer orden, en que lo podemos resolverlo
de una manera bastante sencilla aplicando la separación de variables. Entonces la ventaja es de que las variables ya están separadas y lo podemos hacerlo así. Y ahora el siguiente paso es de que ambos miembros voy a integrar, porque a mí lo que me interesa es la longitud total de la circunferencia. Aquí lo que yo tengo es un incremento pequeño de esta longitud, muy pequeño. Entonces ambos miembros voy a aplicar la integral para obtener la longitud total, en que tengo la integral del diferencial de S es igual a la integral de R0 por el diferencial de θ. Y voy a definir los límites de integración, que en este caso el límite inferior va a ser 0 y el límite superior va a ser la longitud de la circunferencia, que es lo que necesitamos. Y con respecto a este ángulo va a ser desde 0 hasta un ángulo cualquiera, que lo voy a llamarle beta, ya que he estado leyendo los comentarios de que no estoy demostrando la constante pi y por lo tanto la demostración no es válida. Entonces, para que la demostración sea válida, voy a proponer un ángulo arbitrario, aunque nosotros sabemos que en una circunferencia los ángulos varían desde 0 hasta los 360 grados en el sistema sexagesimal. Y por ejemplo, si lo medimos en radianes, el ángulo varía desde 0 hasta 2pi, ya que un radián va a ser equivalente cuando la longitud de arco va a ser igual al radio de la circunferencia. Entonces esto es lo que equivale el ángulo, un radián. Además de que los radianes es una unidad de medida con respecto a los ángulos. Entonces lo podemos medirlo en grados o en radianes. Bueno, y esto me va a quedar, va a ser la integral de 0 hasta S del diferencial de S. Y esto va a ser S. Voy a sacar la constante R0 y me queda la integral de 0 hasta beta del diferencial de θ. Y tengo S es igual a R0 y esta es una integral fácil de evaluar, ya que la integral del diferencial de θ, esto va a ser igual a θ y lo voy a variarlo desde 0 hasta beta. Y esto me queda R0 por beta. Y ahí está, R0 por beta. Entonces ya tengo el cálculo de S, que en este caso va a ser R0 por beta. R0 por beta. Si nos damos cuenta, ese es el cálculo de la longitud de curva. Pero voy a determinar beta. Entonces lo que voy a hacer es de que ambos miembros voy a multiplicarlo por 2. Tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Aquí multiplico 2 y aquí multiplico a 2. Y esto me queda 2 veces la longitud de la circunferencia, esto va a ser igual, y 2 veces por el radio, esto va a ser el diámetro, en que lo voy a denotarlo con phi, y esto multiplica a b. Y ahora lo que voy a hacer es de que ambos miembros voy a aplicar el inverso multiplicativo, en que lo voy a multiplicarlo por 1 sobre el diámetro, y tengo 2 veces la longitud de la circunferencia sobre el diámetro, y esto va a ser igual a beta. Y lo voy a separarlo de esta manera, en que tengo 2 veces la longitud de la circunferencia sobre el diámetro es igual a beta. Y por definición, esto que tengo aquí, en que va a ser la longitud de la circunferencia con respecto al diámetro, esto es pi. Entonces beta es igual a 2pi. Y entonces pues ya puedo escribir pues esta expresión, ya que tengo S es igual a R0 por beta y beta vale 2pi. Y entonces de esa manera es como vamos a demostrar el perímetro de la circunferencia desde otro punto de vista, ya que lo hicimos a través de los vectores y también aplicamos los vectores unitarios en coordenadas polares. Bueno amigos, si este video les ha gustado, regálame un pulgar arriba y compártelo, y suscríbase a mi canal, en que voy a seguir subiendo más contenido de cálculo matemático. Que Dios los bendiga, cuídense y bye, y muchas gracias.